Entonces está como la respuesta de Lacan, pero yo no critico en absoluto al psicoanálisis. No es cuestión de criticarlo, eso no lo entiende. Yo por mi parte no soy para nada un contestatario. Entonces yo lo que leo es que aquí como que hay una serie de preguntas que están escritas aquí están escritas y me supongo que fueron como con una cierta ironía, ¿sí? Con relación a lo que es un psicoanalista. Y pues como utilizando toda esa concepción de lo que el cambio entre aquel que solamente escucha, que es el cura, y que da un consejo y que tiene como una orientación de religiosa, y bueno, se le dice a él que, bueno, si va a hablar de los psicoanalistas, también él debe hacerse su autocrítica, y Lacan lo que le responde a todo esto es: yo no soy un contestatario. O sea, no es de que vamos aquí a pelear por algo, sino como que es en otro sentido lo que se va a desarrollar. No sé si alguien tenga algo más que decir con relación a esta parte. Este acápite todo es en ese sentido, todo está como relacionado así con preguntas, con intervenciones, como lo dice acá, intervenciones con relación a una serie de preguntas que se van contestando en el transcurso del seminario. No sé si alguien más quiera decir algo con relación a esta parte. Bueno, entonces sigo. Intervención. Has dicho que en Vicens no se formaban psicoanalistas y que eso estaba bien. De hecho, se dispensa un saber, pero no has dicho qué era. En todo caso, no sería un saber. Entonces, un poco de paciencia. Voy a explicárselo. Estoy invitando, se lo advierto, es bonito, es grande, es generoso, pero estoy invitando. ¿Sí? Entonces, la pregunta es que si en la universidad o en Vicens se forman psicoanalistas, y la respuesta es: estoy invitando a que miremos eso. Intervención. Lacan, ¿es revolucionario el psicoanálisis? He ahí una buena pregunta. Intervención. ¿Es un saber o no es un saber? No eres el único paranoico aquí. Hablaré, Lacan interviene, hablaré de cierto aspecto de las cosas de las que hoy no me ocupo, es decir, el departamento de psicoanálisis. Ha habido la delicada cuestión de ha habido la delicada cuestión de las unidades de valor. Entonces, aquí creo que el seminario nos ha dicho que hace una referencia al saber universitario, pero aquí hay una característica que yo la leo con relación a unidades de valor. Y la unidad de valor tiene que ver con el medir el valor real de las cosas, sin fluctuaciones propias de la inflación o de la variabilidad de los mercados. Eso es una unidad de valor en el mercado. Sin embargo, encontré algo que eh, se me hace como más adecuado a esto que se está planteando acá, y dice que la unidad de valor es la valoración de el artículo o componente dentro de un grupo. A mí eso me llamó la atención con las unidades de valor, porque de alguna forma, si se está tratando de como preguntar en la universidad qué es lo que se hace, él dice, él dice acá: ha habido una delicada cuestión con las unidades de valor. No sé qué estaría pasando en la universidad, si es algo, por ejemplo, con lo que aquí nosotros en Colombia conocíamos con la cuestión de los créditos, para ir sumando créditos para obtener un determinado título. Me suponía que era eso, pero que hay una cuestión muy importante acá, que es la valoración dentro de un
artículo o componente dentro del grupo. Es decir, que para mí eso tiene que ver de alguna forma como con los procesos evaluativos dentro del sistema educativo. Y aquí, porque más adelante lo va a tomar, lo va a volver a retomar. No sé si alguien tenga algo más que decir con relación a esto o continúe. Sí, Aida. Sí, yo sí lo leo como los créditos. Además, él durante el seminario se refiere específicamente a eso, a una cuantificación y justamente entramos en la dinámica y eso que Lacan no alcanzó a vivir para verlo, porque eso fue a partir de los años 80 que con el neoliberalismo empezamos en la sociedad de los puntos. Sí. Puntos por lo que usted compra en el supermercado, puntos por lo que usted tiene productividad, puntos por no sé qué. Y esas unidades de valor se apoderaron de la universidad mucho antes. Entonces me parece que es eso, más allá de cualquier otra interpretación que se dé de unidades de valor en general, justamente está hablando del programa de Vincent que después se vuelve Saint-Denis, que es justamente abrir un departamento que es de eso que está hablando, de psicoanálisis en la universidad por primera vez en la historia. Entonces a ellos les tocó plegarse a esa política de la universidad que ya existía para entonces, que es otorgar créditos. Y eso es lo que está diciendo que es una cuestión delicada de atribuir para lo que se dispensó o se dispensa todavía como psicoanálisis allí unidades de valor. Sí, listo. Ok. Bueno. Entonces, continúa. Intervención. Porque creo que de aquí en adelante hay como un conversatorio entre Lacan y las personas allí asistentes con relación a esto de las unidades de valor. Intervención. La cuestión de las unidades de valor está resuelta y no es el momento de ponerlas sobre el tapete. Ha habido toda una maniobra de los enseñantes del departamento de psicoanálisis para arrastrar eso durante todo el año. Pasamos de las unidades de valor, la cuestión es el psicoanálisis, ¿entiendes? Pasamos de eso. O sea, interviene Lacan. Yo, por mi parte, no tengo impresión de que pasen de las unidades de valor. Por el contrario, se está muy al tanto de las unidades de valor. Es una costumbre. He puesto en la pizarra el esquema del cuarto discurso, el que no nombré la última vez, que se llama el discurso universitario. Aquí está, aquí en posición maestra, como se dice, S2, el saber. Entonces, hay como un conversatorio con relación eh, a estas unidades de valor y que él va a decir, eh, pues no es la cuestión de los créditos para acreditarlo como psicoanalista, sino eh, hay otra cosa y dice, en el discurso universitario lo que está en juego es el saber. Y pues en el seminario creo que es bastante claro lo que, o pues no claro, pero al menos da eh, elementos, muchos elementos para pensar qué es lo que está en juego en el discurso universitario. El saber dentro del discurso universitario. Intervención. ¿De quién te estás cachondeando? El discurso universitario está en unidades de valor. Eso es un mito y lo que tú pides es que creamos en un mito. Las personas que dicen estar de parte de la regla de juego que tú impones no nos dejan movernos. Así que no hagas creer que el discurso universitario está en la pizarra, porque eso no es verdad. Entonces, Lacan, el discurso universitario está en la pizarra y el saber ocupa en la pizarra el lugar arriba y a la izquierda, ya asignado en el discurso precedente, porque lo que tiene importancia es lo que está escrito en las relaciones, donde ocurre algo y donde no ocurre. Se empieza por poner en el lugar lo que constituye esencialmente el discurso del amo, a saber, que ordena, que interviene en el sistema
del saber, pues planteándose la cuestión de saber. ¿Qué quiere decir si el discurso del saber por este desplazamiento de un cuarto de círculo no tiene necesidad de estar en la pizarra porque está en lo real? En este desplazamiento, cuando el saber tiene la sartén por el mango, en este momento en el que se encuentran ustedes, ahí se definió el resultado, el fruto, la caída de las relaciones del amo y el esclavo. O sea, en mi álgebra, lo que se designa con la letra el objeto A. El objeto A, el año pasado, cuando me tomé el trabajo de anunciar algo que se llama de otro con mayúscula a otro con minúscula, dije que era el lugar revelado, designado por Marx como la plusvalía. Ustedes son producto de la universidad y demuestran que son la plusvalía, aunque solo fuera por lo siguiente, algo que no solo consiste, no, no solo consiente, sino que aplaude, y no veo por qué tendría yo que poner objeción alguna. Es que ustedes mismos salen de aquí igualados o más o menos unidades de valor. Vienen aquí a hacerse unidades de valor. Salen de aquí estampillados como unidades de valor. Entonces, creo que lo que viene acá es que se le sigue como interpelando a Lacan de que qué es eso del discurso universitario, y él dice pues está en la pizarra, que, bueno, o sea que como que esa cuestión de escribirlo, no, todavía aquí pues como que no sé, la gente dice pues no, como que están tratando de ironizar de alguna forma eh, lo que en el años anteriores, o que lo dice de uno otro al otro, ya se venía como analizando. Y Lacan dice, aquí lo pongo, pero lo que está en juego en el discurso no son las letricas, sino exactamente la relación. ¿Sí? O sea, las relaciones que se establecen entre esas letricas, o sea, entre los lugares y las letricas puestas allí. Eso es lo que está en juego, y que hay con relación al discurso del amo un cuarto de vuelta donde el que empieza a ordenar el saber, el empieza a ordenar el discurso, es el S2, o sea, el saber. Y lo que va a poner en evidencia es que en el discurso universitario, el producto que se obtiene, la producción que está allí en juego, no el producto, sino la producción que se obtiene, dijo que ya lo había dicho, que lo había explicitado de alguna forma en el seminario anterior, es que eso tiene que ver con la plusvalía y que los estudiantes de alguna forma son esas unidades de valor y que van para ser unidades de valor, ¿sí? Como un producto de la intervención del capitalismo sobre el, la universidad. No sé si alguien quiere decir algo más con relación a esto, si tienen algún comentario. ¿Listo, Aida? Sí, realmente es de alguna forma bien interesante que él traiga a colación el título del seminario 16, que es justamente pasar de lo que él había llamado justamente como el otro simbólico, el otro del lenguaje, incluso el otro primordial, que tiene que ver siempre con el asunto de la palabra y de lo primordial en el hombre, lo que nos humaniza, al otro que es el semejante y que tiene que ver justamente con ese pasaje de el amo que está transitando, pasando a otra lógica en donde lo que se produce ya no es, justamente por eso el significante amo está debajo del saber en el discurso universitario, porque está ahí la tiranía de todas maneras, eh, de producir algún tipo de elemento simbólico a producir sujetos.
Y es muy llamativo, por ejemplo, lo que dicen los mismos finlandeses en donde recientemente o no tan recientemente, hace como 2 años que vinieron a hablar en la universidad sobre el asunto de su modelo exitosísimo en educación, decían algo que me llamó mucho la atención y pensaba mucho en esta parte, y es que toda la población finlandesa, porque ellos tienen la ventaja de que Finlandia completa tiene la misma población que Bogotá, tiene 10 millones de habitantes en todo el país. La población completa tiene una cuantificación, está registrada por los créditos de saber. Cada persona, de alguna manera, dentro de sus elementos de identificación ciudadana están los créditos que ha adquirido por justamente los cursos que ha hecho, las especializaciones que ha hecho, todo ese asunto. En términos de saber, las personas ya están tipificadas por unidades de valor. Entonces vemos que es una tendencia, digamos, que es transversal a nuestra época, y que Lacan está aquí como anticipándose, ¿no? Está viéndolo hacia futuro y ahora lo tenemos clarísimo. Cada uno de alguna manera tiene que tener tantos créditos cursados, así en la práctica no sirva para nada, porque sabemos que los doctorados y maestrías no sirven para nada, todos son pésimos, pero de todas maneras esto tiene que ver con nuestra época, en donde los ciudadanos estamos todos abocados a ser tipificados por las unidades de valor. Bueno, listo. Continúo. Yo iba a decir una cosita pequeñita, pues creo que más o menos con lo que dijo Aida, de pronto me aclaró un poco esto, y es que me parece interesante cuando él dice la caída, espera, la caída de las relaciones del amo y el esclavo, cuando se cayó, pues las relaciones del amo y el esclavo, fue donde resultó el objeto A. Entonces yo me pregunto, ¿cómo así la caída de esa relación? Entonces tú dices más o menos algo como ese resultado quizás simbólico, que ahora pues está ahorrado por el sello y la etiqueta y demás. Entonces ahí es donde uno entiende un poquito el objeto A, que resulta del discurso universitario. Era como eso, que me parece chévere que lo pone ahí como cuando se cayó la relación entre el amo y el esclavo, pues resultó el objeto A. Era eso. Yo diría algo más, en todos los términos Lacan siempre plantea el objeto A como un residuo, ¿no? Como algo que surge justamente después de que cada ser humano es sometido al lenguaje, como algo que se desprende necesariamente del hecho de acceder al lenguaje, justamente porque el lenguaje no recubre todo, ¿no? Entonces, él hace en varios apartes como una división del gran otro, que lo pone como una, y el sujeto, y entre los dos, que el sujeto todavía no está tachado propiamente, sino a partir de esa experiencia que tiene el sujeto con la adquisición del lenguaje, queda un cociente, queda una cosa desprendida que no es del lado del lenguaje y que es el objeto A, que todo es menos un objeto en el sentido físico de la palabra, pero justamente algo se desprende de ahí que es crucial para el sujeto, ¿no? Listo. Continúo. Intervención. Moraleja. Vale más salir de aquí estampillados por Lacan. Yo no estampillo a nadie. ¿Por qué supone que quiero estampillarlos? ¿Qué historia? Intervención. No, tú no nos estampillarás. Puedes estar seguro. Lo que quiero decir es que hay que aquí es que hay aquí personas
que están estampilladas por el hecho de que queriendo sostener el discurso que tú sostienes por ellos, no pueden sostenerlo de la manera que se entronca con su presencia aquí. Hay personas que quieren hablar en nombre de una protesta que tú calificas de vana. Hay otras que están en un rincón haciendo ole, ole, boom, boom, tachi, tachín, tachán. Y eso es lo que forma el movimiento de opinión. Todo esto no se dice con el pretexto de que te toca a ti decirlo. Lo que desearía es que tuvieras la amabilidad de callarte. Y hacen bien, piensan que yo lo diré mucho mejor que ellos. Yo por mi parte me vuelvo a casa, eso es lo que me reprochan. Me voy a lo mío. Intervención. Hola, Can. No te cachondees de la gente. Ustedes aportan un discurso que tiene tales exigencias. Intervención. Lo que yo propongo es que no se cachondeen de la gente cuando plantean una pregunta. No se hace una vocecita así como has hecho ya 3 veces. Se responde y punto. Entonces, ¿qué pregunta has planteado? Y además, hay otra cosa. Como hay aquí personas que piensan que el psicoanálisis es una historia de problemas de pito, lo único que hay que hacer es un love-in. Y cuando están de acuerdo para transformar eso en love-in salvaje. Se quita la camisa. Oiga, amigo, yo ya vi ayer por la noche, oiga, amigo, yo vi esto ayer por la noche. Estuve en el Open Theater. Hay un tipo que hacía eso, pero tenía más cara dura que usted. Se quedan completamente en pelota. Venga, continúe, mierda. Intervención. De todas formas, no hay que tomar el pelo. ¿Por qué Lacan se contenta con una crítica tan menor de la práctica del camarada? Decir que el camarada que no puede desnudarse dando puñetazos en la mesa quizás sea muy divertido, pero es también muy simplista. Pero es que yo no soy simplista. Intervención. Y eso lo hace reír e intensamente. Luego, ¿por qué tiene que reírse de buenas a primeras? Intervención. Yo preferiría que se rieran en este momento. Es triste. Intervención. Tan, tan triste como ven salir de aquí a la gente, como si fuera el metro a las 6 de la tarde. Entonces, ¿en qué quedaremos? Parece que la gente no puede hablar del psicoanálisis porque esperan que lo haga yo. Pues bien, tienen razón. Yo lo haré mucho mejor que ellos. Intervención. No es exactamente como sienten la necesidad de hablar ellos. Está comprobado. Sí, Aida. Ah, Cuando a ver. cuando dice que se quita la camisa, no entendí bien esa parte, fue como una especie de protesta lo que está, pues lo que está diciendo Lacan o como así esto de Lovin salvaje y se quita la camisa. Listo. Eh, lo que yo voy a terminar como de leer, porque lo que me parece aquí es como una retaliación, como una cuestión un poco fuerte entre un grupo de personas que están allí, que de pronto son gente que han asistido, que son estudiantes, es como todo el momento, yo lo que entiendo es como todo el momento del mayo del 68 y este tipo de cosas. Y hay alguien que dice que el psicoanálisis tiene que ver solamente con problemas del pito, o sea, con problemas del pene, así es como yo lo leo, ¿cierto? Y por eso dice lo que habla del love-in, ¿sí? Del amarse, ¿sí?
Entonces la persona se levanta, se quita la camisa y Lacan le dice, vea, yo ya vi eso, ayer lo vi en el teatro. Sí, es como si estuvieran aquí, él más bien está como tratando de bajar este nivel de pronto de confrontación a un nivel de, esto es una representación. Aquí estamos como haciendo otra cosa, porque hay una serie de intervenciones que tienen que ver de alguna forma con mucha ironía y con muy fuertes hacia lo, lo que se tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? De pronto lo que Lacan está haciendo en dándole un lugar a la enseñanza del psicoanálisis dentro de la universidad, ¿cierto? O sea, de empezar a mirar cómo se haría el psicoanálisis dentro de la universidad. Entonces, eso es lo como yo lo leo. No sé ustedes cómo más lo están leyendo, por eso he seguido como con todas las intervenciones viendo eso. No, no sé si alguien más tenga algo más que decir con relación a esto. ¿Sí? Sí, evidentemente esto es un año después de mayo del 68, un año y medio. Es el coletazo primero, los coletazos los seguimos teniendo, esto no ha parado desde entonces, y él está, de alguna manera, Lacan está oyendo a los estudiantes y tratando de atender en la medida que puede con su actitud más bien, justamente como él dice, no de contestar, sino de escucha, pero al mismo tiempo, pues son los estudiantes y creo que esto es una muestra mínima de lo que hoy tenemos en la universidad, ¿no? Hay todo tipo de exhibiciones, de retos, de pullas, ¿no? El uno le dice que se calle, el otro le dice que no, que de alguna manera que hable, que como así, el otro le dice que de alguna manera le están criticando el hecho de que él ha instaurado, ha permitido, por lo menos dice que no está a cargo del departamento de psicoanálisis, pero ha permitido que se instale un trabajo de algunos analistas en la universidad y ellos lo están llamando a cuentas, como que tendría que salir a protestar. Y él dice que no, ¿no? Que no va a hacer eso, que de ninguna manera es eso. Y le están hablando de cómo hay mucha gente que quisiera decir cosas y que no, él no deja porque él hace su curso. Entonces él dice, pues no, pues yo cuando termino mi curso me voy a mi casa, ¿no? Y ya, ese es el punto, no, no me pongo aquí a hacer todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, pues ahí está esas salidas que son impredecibles de cada estudiante. Entonces un estudiante dice que hay que hacer el amor porque el psicoanálisis habla de cosas sexuales, entonces empieza a desnudar y el otro le dice que por qué no continúa, ¿no? A ver, pues porque se trata de, al mismo tiempo, de no ser un contestatario, pero tampoco ser un muerto, ¿no? Ahí él no está de psicoanalista propiamente dicho, sino está, pues, de alguna manera hablando con los estudiantes y pues tratando de responder lo mejor que puede a todas sus invectivas, ¿no? Porque lo están sacando, son invectivas, ¿no? Así, directas, ¿no? Le están diciendo cantidades de cosas y bueno, él trata de no inmutarse. Uh-huh. Listo. Bueno, entonces retomo desde la última intervención. No es esto exactamente porque se siente la necesidad de hablar entre ellos. Está comprobado, intervención. Hay cierto número de personas, las mismas, que toman apuntes y que ríen, que cuando Lacan vuelva a tener en sus manos a la asistencia, se dice sin salir nunca de la poltrona.
porque es del orden de cierta topología, unas cuantas cosas. Pues bien, a esa gente lo que es a esa gente la que me gusta oír, intervención. Qué bueno, dejad hablar a Lacan, mientras tanto usted no dice nada, intervención. Lacan con nosotros, dice estoy con ustedes. El tiempo pasa, intentemos por lo menos dar una pequeña idea de lo que es mi proyecto. Entonces, después de esta, que le llamamos retaliación que se hace, ¿cierto? Que en la cual ya Aida lo ha dicho, con relación a una serie de intervenciones hacia Lacan, entonces él va a decir algo de lo que va a desarrollar y de lo que él quiere decir en esto dentro del seminario. ¿Sí? Y sí, aquí hay unos que dicen, aquí siempre dice, bueno, ¿qué es el Lacan? De él hablar, lo que es, pues las discusiones que se presentan en un espacio de universitario cuando hay de alguna forma una, un empoderamiento o una cuestión de los estudiantes con las reivindicaciones mismas que dentro de los movimientos estudiantiles se hacen. Bueno, entonces, ahora sí va a decir qué es lo que como que va a desarrollar dentro de este seminario. Se trata de articular una lógica que por muy débil que parezca, mis 4 letritas, que parecen poca cosa, pero hay que saber según qué reglas funcionan. Es aún lo bastante fuerte para implicar lo que constituye el signo de esta fuerza lógica, a saber, la incompletud. Esto les hace reír. A pesar de ello, tienen una consecuencia muy importante, especialmente para los revolucionarios, es que nada es todo. Tomen las cosas por donde sean, gírenlas por donde quieran. La propiedad de cada uno de estos pequeños esquemas de 4 patas es que dejan a cada uno una alianza. Entonces, él va a decir, lo que está aquí en juego es las 4 letricas y esas 4 letricas que están en estos discursos, lo importante es la incompletud, que nosotros dentro del seminario lo vimos con el tema del poder de los imposibles. Allí algo que lo real tiene que ver con lo imposible, ¿sí? Que ya de alguna forma le dimos como una vuelta, una lectura allí ya dentro del seminario. Entonces, en el discurso del amo es precisamente la recuperación de la plusvalía. En el discurso universitario es otra cosa distinta. Y es este el que les atormenta a ustedes. No es que el saber que se les da no esté estructurado y no sea sólido, de modo que solo tienen una cosa que hacer, mezclarse con los que trabajan, es decir, los que enseñan a título de medios de producción y por lo mismo de plusvalía. Entonces empieza a decir, los docentes dentro de la universidad y todo esto, pues son los que trabajan y también van a producir algo de plusvalía. En cuanto al discurso de la histérica, es el que permitió el paso decisivo dando su sentido a lo que Marx articuló históricamente, a saber, que hay acontecimientos históricos que solo se juegan en términos de síntoma. No se vio hasta dónde llegaba esto hasta el día que tuvo al discurso de la histérica para dar un paso de algo distinto, que es el discurso del psicoanalista. Pues la histérica, lo que él dice acá, es el discurso histérico. No la histérica, sino el discurso histérico, lo que pone en juego es que hay síntomas
¿sí? De que existe el síntoma. Bueno, por eso de pronto en algunos lados se habla del síntoma en lo social. El psicoanalista tuvo en principio que escuchar lo que decía la histérica. Quiero un hombre que sepa hacer el amor. Pues bien, sí, el hombre se detiene ahí. Se detiene en lo siguiente, que es en efecto alguien que sepa. Para hacer el amor, vuelva usted mañana. No hay, no es todo. Y aunque ustedes puedan seguir haciendo sus bromas, hay una que no es divertida, la castración. Entonces, pues está como poniendo aquí en juego lo que la histérica, eh, la pregunta que la histérica hace acá, quiere un hombre que sepa hacer el amor, ¿sí? Pero un momento, está la castración y que ya de alguna forma he dicho en los discursos lo que vamos a hablar es de eso, de la incompletud. Entonces, es allí donde, pues como yo leí esto, este acápite, pues yo la vez pasada dije, pues me parecía bastante corto, que no era muy largo. Entonces, no sé si tengamos algo más que decir, si queramos decir algo con relación a esto. ¿Sí? Dos cosas, de alguna manera me parece muy importante que él resalta aquí, ya antes de esta producción de los discursos, que cada uno de los discursos tiene una ansia, dice él. Es decir, algo que no va, ¿no? Y eso es lo que hace realmente ese, que es igual en los cuatro discursos, cada uno lo tiene en un distinto lugar, es lo que hace el discurso realmente, ¿no? En el año siguiente a este, que este es el 69 a finales y el 70, enseguida él va a producir el discurso capitalista, que no es propiamente un discurso, sino una deformación, y va a demostrar lo que pasa cuando un discurso pierde la alianza. Porque lo que caracteriza al discurso capitalista es que no hay ansia. Algún día en nuestros encuentros, cuando hablábamos, justamente yo mostraba el gráfico del discurso capitalista como un discurso circular, en donde todo es posible ser intercambiado. Y justamente en eso estamos, ¿no? Hoy no se entiende quién es quién, ni quién es el padre, ni quién es el hijo, ni quién es el profesor, ni quién es el estudiante, ni quién es el jefe, ni quién es nadie se entiende nada, todo puede ser, todo puede ser, todo puede ser. Y entonces tenemos la pérdida de todos los discursos, la educación no sirve, el gobierno tampoco, no existe, gobiernan de alguna manera todos, el mismo síntoma de la histérica se transformó en muchas otras cosas que poco y nada tienen que ver con un síntoma, porque efectivamente tiene que ver con una imposición, qué sé yo, los cambios de quirúrgicos y todas esas cosas que son más bien como imposiciones al, al, a la sociedad por parte de alguien que no tendría necesidad de eso, pero que lo quiere. Entonces, ese me parece muy importante porque él pasa por eso, justamente, como rápidamente suscitando esta reflexión sobre cada una de las cuatro. Dice que sus métricas parecen nada, pero lo importante es que cada uno deja una llanta. Y justamente también hace como rápido pasaje por el discurso del amo que recupera la plusvalía, y justamente vemos que el cambio en la plusvalía que tenía el discurso del amo se convierte en el discurso universitario en una plusvalía distinta, que es un sujeto, ¿no?
que tiene mucho que ver con lo que acababa de decir con el seminario de 16, de un gran otro al otro con minúsculo. Y en el asunto de lo que tiene que ver con el discurso de la histérica, me parece que él hace una detención muy importante y muy significativa para situar que efectivamente la histérica puede decir que era un hombre que sepa hacer el amor, pero él dice que el asunto es alguien que sepa y punto, no que sepa qué. Justamente porque está señalando que es al saber al que se dirige el amor, más bien, ¿no? El amor siempre se dirige al saber y de alguna manera esto del saber del hombre que sepa, pues es muy distinto a hablar de conocimiento, ¿no? Es que sepa, y ese saber toca interrogarlo y dejarlo bien interrogadito, justamente para situar de qué, la pregunta de qué tipo de saber se trata, ¿cierto? Creo que es una de las cosas que todavía están funcionando en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, porque la histérica puede pensar justamente eso, pero no sabe cuál es el saber del que está prendada, ¿no? Y justamente hay algo que hay que averiguar ahí, porque es el asunto del saber a secas. Y justamente ahí también habla de esta castración que también está en lo que tiene que ver con el amor y con el discurso de la histérica, porque particularmente es algo del orden de lo central en el amor, ¿no? Que hoy por eso es que no hay amor, porque si no hay castración no hay forma de relacionarse, ¿no? De ninguna manera. Todos llenos, todos amos, no hay forma, todos eludiendo la castración, no hay forma de realmente llegar al amor, ¿no? La única vía es esa. Entonces hay algo que me parece que, aunque no es divertido, es muy importante, como él dice, no es nada divertida la castración, pero es crucial. Entonces quería decir esa parte que me importó de toda la reflexión que hizo sobre los discursos. No sé si seguimos leyendo. El último poema me correspondía a mí, pero no sé si, pues, ¿a quién le corresponde? Tenemos un enlace nuevo que nos puso Dayana. ¿Cuánto tiempo tenemos para tener que pasarnos? Tenemos 12 minutos todavía. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta acá, cuando él habla de plusvalía, que bueno, que los profesores y demás son medios de producción, pero también de plusvalía. Si lo ponemos en el plus de goce, eh, y es que ya lo olvidé, en ese sentido, el plus de goce es como lo que sobra, lo que no se puede de alguna manera trabajar del sujeto. A ver si podemos decir una generalidad del plus de goce. Tiene que ver con que hay un efecto, el plus de goce es efecto de el acceso al lenguaje, de la pérdida que hay con el acceso al lenguaje y su recuperación, ¿no? Es decir, por el hecho de hablar nosotros perdemos goce desde siempre, porque pasamos a una vida que es con otra lógica, que es esto que estamos haciendo, bla, 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 ¿cierto? Y ese goce, si es que existiera entre los seres humanos, ese goce que uno le ve a los animales de estar ahí tranquilos en su pradera, más, masticando lo que, lo que sea, ese lo perdimos, ¿no? Ese está perdido. Y siempre estamos buscando algo, esa satisfacción fundamental, porque pues la perdimos, está perdida de verdad. Entonces el objeto
Hay que tener en cuenta ese punto claro. El objeto está perdido. Pero, sin embargo, por el mismo hecho de que hablamos, intentamos hacer recuperaciones de eso. ¿Cierto? Entonces, esos intentos de recuperación, voy a poner el ejemplo que tú nos trajiste muy amablemente cuando pusiste ese video de la señora Susana Gómez, la representante en la Cámara, que sale con su chorro de babas a decir que efectivamente la educación no se necesita, y menos la educación obligatoria, a pesar de que este país ha vivido el drama de que los niños nunca ha habido educación obligatoria y entonces los niños son tomados como instrumento por los ejércitos, por los padres de familia, por las empresas, utilizados para trabajar en las minas, en la prostitución, en la pornografía, etcétera, ¿no? Entonces ella sale a decir exactamente esto del Club de Gozo, por eso yo puse la nota. Excelente ejemplo del Club de Gozo, ¿no? Porque está criticando, pero es que ¿por qué no podemos gozar? Entonces trata ella de proponer allá en la Cámara, ni más ni menos como ley de la República, que acabemos con la educación obligatoria cuando nunca ha existido, ¿no? Entonces uno dice, pero estamos locos, estamos locos, Lucas, porque efectivamente no hay forma de mostrarle a la señora que esto que busca, esa felicidad que está defendiendo como una loca ya en la cámara, pues no existe. Y que si le vamos más encima a legislar que no hay obligación de que los padres manden a los hijos a la escuela, los van a seguir utilizando, pero ya legalmente, ¿no? Por derecha. Entonces, de alguna manera tenemos ese problema. Hay ejemplos mil, ¿no? Sobre ese asunto del plus de goce, de cómo intentamos recuperarlo, es recuperable, pero el intento existe permanentemente, ¿no? Nos pasamos al otro enlace. ¿Cuánto nos queda todavía? 7 minutos. Si quieren, pasémonos, porque para no estar preocupados ahí. Listo. ¿Seguimos? ¿Quieren que sigamos? Terminemos porque ya hoy nos toca terminar, yo creo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Quiere alguna persona leer? Yo puedo leer, ya regañé un Listo. poquito. Ok. Estoy aquí ubicando sus misterios. Pero ya. ¿Me avisa si de pronto el ruido de fondo afecta? Pero no. Listo, ya. Qué pena con usted. Entonces dice, intervención. Mientras este curso va ronroneando tranquilamente, hay 150 camaradas de Bellas Artes que han sido detenidos por los polis y que están desde ayer de Aullón.
porque ellos no hacen cursos sobre el objeto A como el mandarín aquí presente, del que todo el mundo pasa. Han ido a hacer un curso salvaje al ministerio del Equipmón sobre los barrios de Barracas y sobre la política del señor Chaladón, Chalandón. Así que creo que el ronroneo de este curso magistral traduce bastante bien el estado de podredumbre actual de la universidad. Intervención. Si no quieren dejarme hablar, está claro que no saben lo que puedo llegar a gritar. Lacan, me gustaría decirte unas cuantas cosas. Me parece que se ha llegado a un punto en que es evidente que una protesta pueda llegar a ser más o menos posible en esta sala. Está claro que pueden lanzarse pequeños chillidos, que pueden hacerse buenos juegos de palabras, pero también está claro, y tal vez hoy de manera evidente, que nunca podemos llegar a una crítica de la universidad si nos quedamos dentro, en sus cursos y dentro de las reglas que estableció antes de que nosotros interviniéramos en ella. Creo que lo que acaba de decir el camarada sobre los estudiantes de Bellas Artes, que han ido a hacer un curso salvaje sobre los barrios de Barracas y sobre la política de Chalandón en el exterior de la universidad, es un ejemplo muy importante. Eso permite encontrar una salida a nuestra voluntad de cambiar la sociedad y, entre otras cosas, de destruir la universidad. Y me gustaría que Lacan diera ahora mismo su punto de vista sobre eso. Mm, mm, ya. Mm. Porque, porque destruir la universidad no se hará con una mayoría de estudiantes desde el interior, sino sobre todo a partir de la unión que debemos alcanzar nosotros los estudiantes sobre posiciones revolucionarias con los obreros, con los campesinos y con los trabajadores. Y veo que esto no tiene relación con lo que decía ahora Lacan, pero de ninguna manera sí la tiene. Y bueno, siento yo que acá, bueno, aunque habrá que ver cómo se desenvuelve, pero es un reclamo, yo lo veo como un reclamo a la posición que pueda tener Lacan en cuanto a, mm, en cuanto al, no sé si a las, sí, a las protestas que se están gestando fuera de la universidad y quizás una pasividad que le interpretan a él dentro de la universidad o las mismas complicaciones que puedan haber ahí dentro de la universidad. Entonces sí, sí también está envuelto en un tema político. Y me pensaba yo era si el psicoanálisis interviene en la política o es el sujeto que hizo su proceso analizante que decide tomar una posición. Como que me lo pienso. Sí, hay. Sí, me parece una gran inquietud, pues porque mucha gente ha dicho que Freud era político. No, él, por ejemplo, se declaró agnóstico. Él mismo dijo, Freud, que era agnóstico en materia política, es decir, no sé nada, ¿no? Pero no dejó de intervenir de manera claramente política, por ejemplo, no en el sentido de la política de tomar este partido y defender esta posición, ni de cambiar la sociedad para acá o para allá, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hubo la revolución bolchevique, él se manifestó claramente, ¿no? Él decía, eh,
muy bueno que los camaradas rusos quieran hacer justicia económica, pero dudo mucho, y por eso lo odian, ¿no? Dudo mucho que si esa justicia económica no tiene nada que ver y no se puede ocupar de todo lo que tiene que ver con la condición pulsional de los seres humanos, no creo que haya mayores cambios y no les auguro ningún éxito probable, porque los seres humanos seguimos como seres humanos siendo pulsionales y con todos los problemas que eso tiene. Entonces, él dijo muchas cosas, también hizo una conferencia sobre cómo el psicoanálisis no es una cosmovisión, por ejemplo, que es de las mejores conferencias que yo encuentro ahí para justamente situar esa pregunta que tú estás haciendo, Karen. Pero Lacan digamos, lo hizo de otra forma. De hecho, leemos esto de los cuatro discursos porque es una de las vetas más claramente esclarecedoras, más bien de la política y de la sociedad, de las organizaciones sociales. Ahora bien, sobre política directamente, justamente el pronunciamiento que hizo después de todo lo que pasó, por ejemplo, con la IPA, que se volvió como una iglesia, que Freud descubre todo el problema que tienen las masas y sin embargo, de alguna manera la IPA se convirtió en una iglesia prácticamente y además se da cuenta Lacan de que muy difícilmente una organización grupal escapa a los problemas de las iglesias. Y entonces él intenta, ¿no? Él intenta, ¿te acuerdas que me leíamos la proposición del 9 de octubre y todo ese tipo de cosas como hacer otra cosa distinta para escapar a esta cosa espantosa, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Pero sí dice algunas cosas muy claras, ¿no? Dice que más bien hay que poner en una organización, por ejemplo, en la asociación a la que yo pertenezco, buscamos un poco eso con todas las dificultades que eso tiene, cómo poner el psicoanálisis a la cabeza, que es como la política del grupo, ¿no? Poner justamente la política sería poner el psicoanálisis, lo que sabemos del psicoanálisis, a la cabeza de la organización del grupo. Entonces, eso es muy distinto a decir, no, es que tenemos buenas intenciones y nosotros nos organizamos muy bien y somos muy rigurosos, no, nada de eso, ¿no? Cómo todo el tiempo hacerse la pregunta, ¿cómo poner el psicoanálisis en la cabeza de este problema que tenemos como colectivo? Entonces, de alguna manera, como que es la pregunta del millón, el nudo gordiano. La idea no es, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que el psicoanálisis es como de izquierdas, y no, no. De alguna manera, el asunto de la derecha, por supuesto, repugna mucho porque es claramente la política del discurso del amo y de el asunto de la afiliación, esa mesiánica y todo eso, pues es evidente que repugna muy claramente, pero la izquierda tampoco, ¿no? De alguna manera, el asunto sería ver cómo, más bien, y es como ahí sí siguiendo al psicoanálisis como tal, cada uno cómo se relaciona con el lenguaje, ¿no? Que ese es el fin de un análisis, que uno sepa y busque y recree sus relaciones con el lenguaje, ¿no? Que es lo que hace de alguna manera un trabajo político. Y diría más bien que justamente una de las precisiones que hace Lacan cuando habla del ser, por ejemplo, que el ser en el psicoanálisis no es como en filosofía, que tiene que ver como con el ente y todo ese tipo de cosas, sino tiene que ver justamente con las relaciones con el lenguaje.
él hace una separación muy importante que creo que hay que tener siempre en mente, y es la gran diferencia que hay entre conocer y pensar, ¿no? Porque hay organizaciones psicoanalíticas que se han perdido en el conocer, ¿no? Y eso es muy complicado porque, ay, tenemos tantos conocimientos, pero pensar, nada. Entonces, por eso todo el mundo es callado la boca, mutis por el foro, porque qué miedo que sepan que yo no conozco, ¿cierto? Y en cambio el ejercicio de pensar es otra cosa, ¿no? Que tiene que ver con las fallas, las faltas, que uno diga, no, eso no lo sé, no, no tengo ni idea, no, no lo he pensado nunca, cosas de ese tipo, en fin, de alguna manera creo que hay una posición siempre muy dedicada al uno por uno, que es a lo que el psicoanálisis busca, ¿no? No tanto esta catapultar ahí grupo, a no sé qué lugares de importancia, sino justamente cómo preservamos el uno por uno, cada uno cómo juega en las relaciones colectivas también, ¿no? Pero no sé si he dicho algo que sirva, no tengo ni idea. Bueno, ya voy a continuar entonces. Intervención. Tal vez la tenga, pero no es evidente la relación entre las acciones que debemos tener en el exterior y el discurso, si es que existe de Lacan, está manifiestamente implícita. Y estaría bien que Lacan dijera ahora lo que piensa sobre esto de salir de la universidad y que se deje ya de sacarle punta a las palabras, de contestar a un profe sobre tal o cual cita de Marx, porque del Marx académico estamos ya hasta la coronilla. Escuchamos decir lindezas sobre él en esta facultad desde hace un año. Ya sabemos que es una mierda. Hacer Marx académico es servir a una universidad burguesa. Si se tiene que mandar por los aires a la universidad, será desde el exterior con los que están afuera. Intervención. Entonces, ¿por qué estás dentro? Intervención. Estoy dentro, camarada, porque si quiero que la gente salga, tengo que venir a decirse. Ya ve usted, toda la cuestión está ahí, amigo. Para conseguir que salgan, usted entra. Intervención. Lacan, permíteme, termino. No está ahí toda la cuestión, porque algunos estudiantes piensan todavía que escuchando el discurso del señor Lacan encontrarán los elementos que les permitirán contradecir su discurso. Sostengo que es dejarse coger en la trampa. Total, totalmente cierto. Intervención. Si pensamos que escuchando el discurso de Lacan, de Foucault o de algún otro, conseguiremos medios para criticar la ideología que nos hacen tragar, estamos tirando piedras al propio tejado. Sostengo que es fuera donde hay que ir a buscar los medios para mandar a paseo la universidad. Pero fuera de qué? Sí, dime. Sí. No, quiero resaltar que en el psicoanálisis y Lacan en particular, pues de alguna manera valora muchísimo el síntoma social, ¿no? Esto de la huelga, de la protesta, es muy valorado, y por eso es que él dice antes, cuando el muchacho dice que los estudiantes van a tratar de forjar revoluciones, posiciones revolucionarias con los obreros, los campesinos, bla, 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 bla,
Y dice, pero eso no tiene relación con lo que dice Lacan, y Lacan le dice, no, sí la tiene, ¿cómo que no? Sí la tiene muchísimo, ¿cierto? Porque justamente tiene que ver con el síntoma social, que es lo único que de alguna manera como que objeta este automatón, ¿no? Esa máquina de producción del amo que solamente, a ver, sigue produciendo, sigue hablando, sigue sabiendo, clac, 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 clac. Y entonces el síntoma social nos pone a pensar, ¿no? Hola, pero qué está pasando? Y lo mismo en esa otra parte, él también los valora mucho cuando dice totalmente cierto, porque están hablando de, no, pues si vamos a copiar algún tipo a Lacan mismo, a Foucault, a yo no sé quién, no, nosotros tenemos que pensar nuestro asunto. Y pues sí, ¿no? De eso se trata en psicoanálisis, no es copiarle y decir, a ver, que usted nos va a dar la fórmula, a ver cuál es el amo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No, toca encontrar por sí mismos como un camino, ¿no? Forjarlo y crearlo pensando. Entonces, quería resaltar esa parte. Gracias. Em, pero ¿fuera de qué? Porque cuando salen de aquí se convierten en afásicos. ¿Por qué cuando salen de aquí, bueno, se convierten en afásicos? Cuando salen siguen hablando, por consiguiente siguen estando dentro. No me acuerdo que era afásico sin voz, pero sí, La fascia es una entidad que tiene dos caras, una entidad clínica. Hay afasia motriz y hay afasia sensitiva. Y la afasia tiene que ver con un problema cerebral, cuando hay algún asunto que afecta las zonas del habla, la persona que ya sabía hablar sin ningún problema, de alguna manera empieza a no poder comunicarse, dependiendo de cuál de los dos, ¿cierto? No logra encontrar las palabras para decir la cosa, ¿no? Va a decir algo que tiene que ver, qué sé yo, con un libro y dice ventana y no encuentran las palabras, ¿no? Entonces, dependiendo, son distintas manifestaciones según les cuento que son dos formas distintas, pero las afasias son esa dificultad para poder decir lo que se toca decir. De hecho, uno de los trabajos iniciales de Freud, antes del psicoanálisis, como era neurólogo, es sobre las afasias, que es muy interesante también. ay, siento también que era, pero ahí como de tantas voces, como que se me pierde la de Lacan, pero en alguna parte siento que como hay un reclamo por la coherencia, como que lo que escuchan acá sea también reflejado en lo que hacen afuera. Y no sé si por eso nombró lo de los afásicos, porque es como esa, ¿cómo se diría? Mm, Bueno, contraposición o que no están alineados, o sea, como lo que hace, lo que pasa ahí adentro con lo que salen hacia afuera. Sí, siento Bueno, que, sí, perdón Karen, yo te silencio porque cuando hablamos se hace un ruido. Sí, siento que lo dicen es porque ¿cómo vas a salir afuera? O sea, tendrías que ser como afásico para perder todo lo que el discurso que uno ya tiene en la universidad de alguna manera. Sí, creo que esa es la crítica. ¿Cómo vas a estar afuera si ya estás en el discurso de adentro? O sea, creo que es algo así, pero pues ahí vamos. sí, sí, ahí va. Bueno, Sí, intervención. sí, porque él pregunta, ¿fuera de qué? En esa frase dice, ¿pero fuera de qué? ¿No? Como que es algo que nos está dejando ahí pensando,
Sí, hablan de la fuera, pero fuera de qué, en qué sentido, ¿no? Fuera de las instituciones universitarias, fuera del discurso universitario, ¿cómo es el estar afuera? Y de hecho, por ejemplo, él ya ha hecho una observación cuando el muchacho dice, es que estoy aquí en la universidad porque le reclaman. Si usted dice que hay que estar afuera porque está aquí, entonces él dice, pues como tengo que sacar a la gente de la universidad, tengo que entrar. Entonces, Lacan insiste, y esto es bonito porque tiene que ver mucho con la banda de Mobius, con cómo somos como sujetos, somos eso, de alguna manera la estructura nuestra tiene que ver con que efectivamente nos entra el discurso del gran otro al principio, pero si no la sacamos por nuestra boca, pues como que no está, ¿no? Entonces somos como una banda de Mobius o una botella de Klein que siempre está dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Va, continúo. Intervención. No sé lo que es afásico. ¿No sabe lo que es afásico? Es indignante en extremo. ¿Usted no sabe lo que es afásico? Desde luego, hay que saber un mínimo. Intervención. Yo no me paso todo el día en la universidad. En fin, usted no sabe lo que es una afásico. Intervención. Cuando algunos salen de la universidad es para dedicarse a sus tejemanejes personales. Otros salen para militar en el exterior. Esto es lo que quiere decir salir de la universidad. Venga, Lacan, danos rápidamente tu punto de vista. Hacer una universidad crítica en suma, es decir, lo que pasa aquí, ustedes tampoco saben qué es una universidad crítica. Nunca les han hablado de eso. Bien, me gustaría hacerles una pequeña observación. La configuración de los obreros campesinos ha conducido, de todos modos, a una forma de sociedad en la que precisamente es la universidad la que tiene la sartén por el mango, porque lo que reina en lo que se llama comúnmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es la universidad. Intervención. ¿Qué coño tenemos que ver con esto? No hablamos de revisionismo, sino de marxismo-leninismo. ¿Leninismo? Basta. Ustedes me piden que hable, entonces hablo. No digo cosas que estén en las nubes, digo algo preciso. Intervención. Tú no dices nada. No acabo de decir cómo concibo la organización de la URSS. Intervención en absoluto. No he dicho que el saber era el rey. ¿No he dicho eso? No. Intervención. ¿Y qué? Que esto tiene consecuencias, querido amigo. Usted no estaría muy a gusto allí. Intervención. Se ha planteado una pregunta con respecto a cierta sociedad y tú hablas de otra sociedad. Lo que habría que decir es por qué crees que es inevitable. Estoy totalmente de acuerdo. Existen límites infranqueables a cierta lógica que he llamado lógica débil, pero todavía lo bastante fuerte para dejarles un poco de incompletud de la que dan en efecto testimonio de una manera perfecta. Intervención. Yo me pregunto por qué hay 800 personas llenando a rebosar este anfiteatro. Es verdad que eres un buen payaso, célebre, y vienes a hablar. Se da cuenta de las tensiones que hay, que hay contra él y que hay internamente en la universidad. Pero también digo yo, bueno, ya fuera del caso, me pregunto, bueno, ¿y cómo ahora, si esta universidad todavía existe, cómo seguirá operando actualmente? Porque bueno, al menos se están pensando sus dificultades internas y sus contradicciones internas y de pronto de alguna manera eso les haga
huella y generar algún tipo de cambio, cosa que a veces no se ve en la pedagogía, que es más bien una cosa de estudiantes contra profesores, que no lleva a nada, llevas a una dimensión en todo el sentido de la universidad. Pero bueno, entonces aquí es verdad que es un buen payaso célebre y viene a hablar. Un camarada ha hablado también durante 10 minutos para decir que los grupúsculos no podían salirse de la universidad y todo el mundo, reconociendo que no hay nada que decir. Habla para no decir nada. Entonces, si no hay nada que decir, nada que comprender, nada que saber. ¿Por qué está toda esta gente aquí? ¿Y por qué tú, Lacan, te quedas? Intervención. Nos hemos despistado un poco con un falso problema. Todo esto porque el camarada ha dicho que venía a la universidad para largarse con otros camaradas. Intervención. Se habla de una nueva sociedad. ¿Tendrá el psicoanálisis una función en esa sociedad? ¿Y cuál? Esta sí es una pregunta directa pues a Lacan, que quizás lo pueda tocar, pensar. Una sociedad no es algo que pueda definirse de cualquier manera. Lo que intento articular, porque el análisis me lo demuestra, es lo que la domina, a saber, la práctica del lenguaje. La fascia quiere decir que hay alguna cosa que flojea por este lado. Figúrense que hay tipos a quienes les suceden cositas de estas en el cerebro y que ya no saben arreglárselas con el lenguaje. Eso los hace más bien unos lisiados. Intervención. Puede decirse que Lenin estuvo a punto de volverse a falso. Si tuvieran un poco de paciencia y si quisieran que nuestros impromptus continúen, les diría que la aspiración revolucionaria es algo que no tiene otra oportunidad de desembocar, siempre en el discurso del amo. La experiencia ha dado pruebas de ello. A lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un amo, lo tendrán. Intervención. Ya lo tenemos. Tenemos a Pompidou. A Pompidou. Ustedes se imaginan que Pompidou es un amo para ustedes. ¿Qué es toda esta historia? A mí también me gustaría hacerles una pregunta. ¿Para quién tiene sentido aquí la palabra liberal? Intervención. Pompidou es liberal, Lacan también. Solo soy liberal, como todo el mundo, en la medida que soy antiprogresista. Lo que pasa es que estoy atrapado en un movimiento que merece llamarse progresista, psicoanalítico. De situar exactamente eso contra lo que ustedes se rebelan, lo que no impide que esto continúe jodidamente bien. Y los primeros en colaborar, y aquí mismo en Vincent, son ustedes, porque juegan la función de pilotas de este régimen. Tampoco saben qué quiere decir esto. El régimen los exhibe. Dice, mírenlos cómo gozan. Ay Dios por hoy. Bye, se acaba. Bueno, sí, mm, sí, sí. Una anotación es que el término ilotas es el que le daban los griegos a los esclavos, ¿no? Y justamente tiene que ver también con el discurso universitario, que ellos son lo que produce el discurso universitario, el S tachado, que es el S tachado es un sujeto angustiado, gozando, ¿no?
y justamente les está diciendo esclavos. Pero de pronto ellos no se dan cuenta. Y justamente está mostrando que este asunto, esta aspiración revolucionaria nos va a llevar justamente pues a lo que ha llevado, ¿no? Estamos justamente viviendo las consecuencias y la gente sigue hablando. Yo estoy aterrada, llevan tres semestres invitándome a hablar sobre revolución en la universidad, por fuera de la revolución, por fuera de la universidad, la gente en la universidad, los marxistas, leninistas de la universidad me invitan a hablar por fuera. Yo les digo, no, yo no tengo nada que ver, que sobre imperialismo, que sobre revolución. Les digo, no tengo nada que ver con eso, nada, ¿no? Yo no sé, siguen hablando de esto, de hacer la revolución, ¿no? Y del proletariado, además, del proletariado, pues eso ya acabó hace tiempos, hace siglos que no hay trabajo, no hay obreros, eso se acabó, eso, el mundo cambió, ¿dónde estamos? No podemos seguir estando en el siglo XIX, pero los revolucionarios siguen en el siglo XIX. Entonces hay algo muy complicado y que creo que aquí él lo toca muy bien y muy sencillamente y muy puntualmente, ¿cierto? Pero es posible que los chicos no entiendan muy bien, ¿no? Además, hay, como vemos en la discusión, que me parece que la recoge muy bonito, es que hay distintas posiciones, ¿no? Unos que hable la calle, otros cállese, unos cada uno haciendo su crítica, igual que en la universidad, igual, ¿no? La misma historia. Y sobre, esto me hace comentar sobre tu comentario, Karen. Yo creo que hoy en día con la globalización estamos igual aquí que allá. Cuando tú decías, ¿cómo será que está allá la universidad? No, yo no tengo idea, hace rato que no voy, no viajo, no me doy cuenta. Además, creo que allá tanto los belgas como los franceses están viviendo un movimiento igualito al de acá atrás, de destitución de la autoridad. Los libros que he traducido les muestran a ustedes en qué andan ellos, que es la misma historia. Así es de que el informe que nos dio Dayana sobre el evento que hicieron en la Escuela de Psicoanálisis en la Nacional, los de la Escuela de Género, yo creo que a ella les pasa lo mismo, exactamente igual, ¿no? No será con el mismo, de alguna manera, tono o la anuencia de los psicoanalistas, pueda que no tengo idea, pero yo creo que están con los mismos problemas que nosotros tenemos aquí y la universidad en general pues agoniza desde hace unos cuantos años, en general, ¿no? Y no solamente en la parte que estamos tocando el psicoanálisis, sino en general, ¿no? Hay que ver cómo han cerrado programas en la distrital, programas en la pedagógica, ¿no? Cierran programas y programas, no cualquier programa, ¿no? Física, biología, en fin. Sí, a mí me hace pensar también porque, por ejemplo, en la universidad pública es donde más o menos se pueden gestar ese tipo de discusiones, pero en la universidad privada sí es que no, eso está totalmente vetado, ahí sí no hay nada. Y los estudiantes pues tampoco tienen la posibilidad de hablar. Sí, creo que sí, como digo, está quizás en crisis todo el ámbito universitario, tanto público como privado. Y, ¿sabes? Sí, a mí me parece de este analiticón, pues que muestra como de alguna forma, esas preguntas que a veces son muy valiosas y otras veces un poco ingenuas de lo que tiene que ver con los estudiantes. O sea, los estudiantes a veces hacen unas preguntas bastante agudas y que
ponen como a mirar qué es lo que está sucediendo y para dónde va esto. Y me parece que aquí en este punto, Lacan, a diferencia, por ejemplo, de lo que aquí mismo leímos en un momento dado, que tiene que ver con la conversación en que había una conversación, ¿cierto? Con personas que asistían al seminario, que era en el Panteón, ¿cierto? Conversación en el Panteón, creo que es así el título pues que eran preguntas mucho más relacionadas como con el texto, con lo que se estaba desarrollando, y aquí pues una serie de preguntas un poco más abiertas, y que es como la misma cuestión del joven, del universitario, además, muchas veces con irreverencia que es propio como del joven, de decir, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Que lo que usted hace, ¿para qué sirve? ¿Sí? Este tipo de cosas es muy importante porque de forma, pues me parece que aquí Lacan, cuando él se plantea, yo no voy a confrontar todo este tipo de cosas, sino voy a poner como a decirles que debe haber un discurso que circule, ¿sí? Que dé algunas vueltas para poder entender todo lo que está sucediendo. Entonces, me parece que hay una cuestión que es muy importante, ¿sí? Y que hay algo que me parece a mí que con Freud, cuando Freud, mm, lo que tiene que ver entre la pregunta que eh, se hace acá y aquí también está con estos jóvenes, ¿no? Y el psicoanálisis que tiene que ver con lo social, ¿sí? O sea, algo que tiene que ver eso con lo social. Entonces, me parece que, por ejemplo, en Freud, cuando escribe el texto sobre malestar en la cultura, está diciendo eso, es la relación entre el psicoanálisis y lo social. Y él allí tiene un ejemplo que dice, es una moneda con doble cara. ¿Eh? Lo social influye en lo individual y lo individual influye en lo social. Entonces creo que hay ahí unos apuntes, y cuando Freud tiene también una correspondencia con Einstein sobre el porqué de la guerra, ¿eh? Que era lo que se vivía en ese momento, ¿sí? Donde pues Freud tuvo consecuencias con su propia historia, con su propia vida, con su propia familia, y él hace algún tipo de planteamientos y se piensa qué es lo que tiene que ver con la guerra. Y pues en este momento de mayo del 68, donde está todo el proceso, y para nosotros también, al menos aquí en Colombia, siempre vemos como mayo del 68 como el gran movimiento de la juventud, y de pensarse la historia, y de repensarse nuevamente para qué sirve la universidad y cuál es la función que se debe cumplir y para qué es todo este tipo de cosas, y como que eh, se plantea eso con relación a los grandes cambios y movimientos que sucedían en ese momento. Creo que en este momento también que nosotros venimos como de una serie, aquí en América Latina, una serie de procesos donde hay unas interrogaciones de las jóvenes con relación a todo lo que está pasando, y que vienen como una serie de marchas en toda América Latina, ¿cierto? Que tienen que ver con la universidad, que tienen que ver con el saber, con qué es lo que pasa en la sociedad, porque esa dificultad para hoy, pues, bueno, se estudia, pero eso como para qué sirve si cuando se llega a la vida laboral ni siquiera hay trabajadores, sino simplemente son las que están totalmente aisladas, con sálvese usted, trabaje por sí mismo, usted es un emprendedor, usted sí puede, usted tiene que salir adelante, donde muchas carreras que fueron un gran tiempo de estudio, de intervención, tanto económica como emocional, como todo lo que puede suceder en una universidad para un estudiante, sale y dice, no, eso ya no le sirve para nada porque la inteligencia artificial ya lo hace, y lo hace mejor que lo que usted estudió. Entonces creo que hay
una serie de planteamientos y que creo que el psicoanálisis hoy, eh, al plantearse cosas más de nuestra contemporaneidad, de este tipo de situaciones donde hay, no sé, si aislamiento o desinterés u otro tipo de relaciones, de otro juego de relaciones entre los humanos, hay como toda una posibilidad para poder mirar eso, de pronto sí, como síntoma social, como mirar si todo lo que tiene que ver con lo trans se puede llegar a denominar un síntoma social y cómo llegar a entender eso desde el saber psicoanalítico, que puede aportar el psicoanálisis a eso que está allí, que se está diciendo y que se está viviendo. Eso lo quería decir. Yo le quiero decir es que pues estuvo muy chévere esta última parte porque de alguna manera refleja como ese tipo de, no sé si decirlo discusión o bueno, lo que le están tirando duro a Lacan, que quizá en estos tiempos pues ya no se ve porque precisamente todas las charlas que va uno y demás pues es para alabar a la persona que esté ahí diciendo cosas, ¿no? Entonces, esto es muy chévere de alguna manera, pues porque muestran cómo le contradicen de alguna manera. O sea, obviamente no entienden de alguna manera lo que trata de decir Lacan, pero pues es bien interesante como aunque no lo escuchan, porque pues están buscando respuestas, ¿no? Ellos quieren saber, pero pues en qué posición política está, bueno, pero denos una solución frente a lo que estamos viviendo actualmente y el psicoanálisis que va a hacer. Y pues Lacan dice, pues realmente en sus palabras no tiene respuesta para ello porque él está situado pues en el manejo del discurso que les quiere mostrar quizás y que por eso al final él les dice como pues lo que no se dan cuenta es que ustedes quieren una moda y lo tendrán y, y también que en alguna manera él dice como yo soy muy preciso en lo que digo y le responden como tú no dices nada, sí, porque pues al fin y al cabo no, él no les está respondiendo a lo que ellos quieren. Entonces es bien interesante cómo frente a toda esta cuestión política, universitaria y demás, Lacan igual se mantiene en lo que él trata de mostrar en la pizarra, con la fórmula y demás. Entonces, y lo que decía Zaida ahorita de, sí, es que el psicoanálisis en la política y ver esto es demasiado complicado porque si es del uno a uno, ¿sí? Y la gente quiere cosas que masifiquen. Sí, como que nos unan y lo correcto. Justamente con ese libro que pues nos vendiste y nos trajiste de cambiar de género, que pues ahí llevo leyéndolo pasito a pasito, pero estaba muy chévere de leer y estaba como en ese casito de la trans, como de las primeras trans, que contó la historia de ella y o de él, bueno, uno ya no sabe, uno cae en esto, pero que, pero sí, uno ve cómo es una cuestión de uno, de su historia, de su vida y cómo llega ahí el comercio a decirle, pues no sufras, acá está esto y aún así sigue sufriendo de alguna manera pero pues en política eso mueve, ¿sí? Mueve muchísimo y ya todo lo que ha llegado y vendrán tiempos peores frente a esto y frente a otras cosas pero que precisamente inclusive esto ya no sea así, porque pues si uno se pone a criticar amenazas, fue madre, o da vergüenza contrariar al que está allá, así lo que yo diga pues sea muy ridículo, o diga como el tipo este que dijo, pues no sea que es afasia, entonces sí, digamos, este tipo de cosas no hay espacio ya, todo es lo que decimos como llenura, ah, sí, lo que dice es verdad, yo tengo mi certificado, entonces, pues ya, no se mueve de ahí nada y no se hace quizás estas discusiones que antes se daban, era como eso. Yo quisiera como pronunciarme sobre esa última parte, cuando él habla de la República Socialista Soviética, pues porque es una gran indicación que él ha hecho más de una vez, ¿no?
cómo el discurso universitario está más contundentemente ilustrado por un proyecto como el de la URSS, en donde se pone el conocimiento a liderar. Y sobre todo también este otro aspecto que nombran ahí de una sociedad nueva. Esto sí no se le ha quitado a los estudiantes, siempre están hablando de la nueva sociedad, de la sociedad nueva, y en lo personal, por lo menos en lo que yo puedo elaborar, yo le tengo pavor a eso, ¿no? Cada vez que se habla de la sociedad nueva, esto ha resultado en los gulag, ha resultado en los hornos crematorios de los nazis, ha resultado en todo menos en algo que uno pueda decir esto es vivible, ¿no? Pues porque lo que decía hace un rato Dayana, ¿no? Se quiere ponernos todos de acuerdo para cambiar todo, ¿no? Sin historia, estamos sin historia y esto está vigente ahora, ¿no? Más que antes. Yo reconozco haber estado cuando universitario en todos estos movimientos y entonces esta ilusión me daba risa cuando él habla de la URSS y alguno le contesta, no estamos hablando de revisionismo, sino de marxismo-leninismo. Y yo me sentía ahí fotografiada, ¿no? Porque cuando habla del comunismo ruso siempre se decía, ah, esos son los revisionistas, ¿no? Trotskistas, revisionistas, reformistas. Los verdaderos comunistas, los que tienen en la mira todo lo que tiene que ver con el camarada Mao Zedong y que Colombia es un país agrícola como China, entonces son marxistas-leninistas. Yo me acuerdo de eso y efectivamente pues cuando uno es joven uno es supremamente loco, ¿no? Entonces, sí, decían esto como si fuera la gran diferencia, pero el problema justamente, si miramos la revolución china, si miramos la revolución rusa, todas saben a cacho, a una cantidad de gente le supo a cacho, toda esta revolución cultural china fue pavorosa, para la educación fue pavorosa. Yo veo que ahora en la universidad, un poco contradiciendo a Dayana, sí se está hablándole duro a los profesores, incluso a los que no se lo merecen y a los que sí se lo merecen más. Yo no sé si vieron cómo sacaron a Renan Vega, semejante toro tan bravo que era Renan Vega, porque Renan Vega yo sí creo que las pagó todas las que él había hecho porque él era capaz de coger a alguien y despedazarlo en público, ¿no? Y pues han cogido a los estudiantes y lo despedazaron a él, hasta que él sacó unas cuantas cartas y todo quejándose, pero hasta que él dijo, no, me voy, ¿no? Me voy porque estoy desesperado. Y justamente hay esa misma ilusión de que se puede revolucionar la educación de manera de que no todos autónomos desde el comienzo, desde que el niño es pequeño ya es autónomo. Entonces, si esto es así, pues la educación sobra, ¿no? Obviamente sobra. Y uno dice, es más duro incluso ahora que en la Revolución China, donde sacaban a los profesores a las calles con sus gorros de burro a exhibirlos como los antirrevolucionarios por excelencia, ¿no? Entonces, esto puede volver a pasar. La historia da vueltas y vueltas y esto puede volver a pasar porque está sucediendo algo así, ¿no? Está sucediendo algo así en la universidad este semestre, me hicieron ver candela los de primer semestre, afortunadamente terminé y ya puedo sonreír, porque estuve un tiempo con un dolor de estómago terrible, ¿no? Pero bueno, ahí me tragué esos sapos y ya yo creo que terminó ese capítulo, pero es muy complicado lo que está pasando en la universidad, básicamente porque hemos logrado, y lo digo como me da culpa, que en esta generación no se quiera saber nada. Los jóvenes no quieren saber nada de nada.
absolutamente, ¿no? Entonces, eso es obra nuestra, seguramente, por supuesto. Ya lo leímos porque era una referencia que estaba antes, Dayana, tal vez cuando tú no estuviste asistiendo, pero ya lo leímos, el señor Capote. Pero yo sí creo, valdría la pena, está pendiente y yo quiero recordar tu texto, no sé cómo vas con ese, el texto de Juan Camilo, no sé cómo va él. También quiero darles una noticia porque me pareció una cosa interesante. Hay un exalumno de la pedagógica, de la Facultad de Música. Él es un extraordinario músico, invidente él, eh, que está escribiendo. Y se escribió un artículo que me pareció muy interesante. Me mandó no solamente el artículo, sino me mandó una invitación a oírlo leído por otros, que se llama Pausa de Ruido. Y me pareció muy interesante y bueno, y realmente él hace esas cosas, es un real profesor, a pesar de que ya está pensionado por su problema de visión, por incapacidad y no por edad. Eh, pero de alguna manera yo le dije, pues nosotros tenemos una pequeña publicación anual, pues porque él de alguna manera está haciendo eso como para él. Antes creaba cosas para sus estudiantes, sus niños. Alguna vez, siempre me sorprendí alguna vez en uno de esos barrios, de esos colegios distritales terribles, no tenían sala de música y él no tenía dónde dictar sin tanto ruido sus clases de guitarra y llevaban unas cajas, los refrigerios los llevaban en unas cajas. No sé si ustedes conocieron eso. El caso es que me ha mandado un video, me pareció extraordinario, ya no sé dónde está el video, se desapareció, pero un video en donde él hizo una sala de música con las cajas de los refrigerios y dictaba su clase de música de guitarra en ese salón hecho con las cajas de los refrigerios. Digamos que es una persona que realmente creo que merece más valoración y entonces yo le ofrecí, quería comentarlo con ustedes, que si están de acuerdo en poner en nuestra boletín de actividades del año ese texto para pues para publicarlo, para que esté a disposición de otras personas que seguramente él, por su condición y todo, seguramente no lo va a sacar más al público. Entonces, también quería leérselos en algún momento para someterlos a aprobación y decir, bueno, si hacemos este anuario de actividades, sí podría ir ese texto también. Entonces quería comentarlo con ustedes y por supuesto pensar en que la próxima sesión podíamos leer esos textos. No sé. Es que como él es ciego, sería muy bueno, sí, porque él lo hizo leer por otros justamente porque
él maneja todos estos aparatos en el computador para que pueda él escribir las cosas, pero cuando es leer directamente, pues prefiere que lo lean otros, claro. De todas maneras, tengo un audio, si quieren se los paso para que lo oigan también. Tengo un audio, se los paso por el WhatsApp. ¿Está bien? Perdón, yo quiero eh, decir algo con relación a, a la asistencia dentro de 8 días. Yo el lunes tengo que, yo lo he hecho la vez pasada, el lunes yo tomo una decisión y de pronto no voy a estar para poderme conectar. Entonces, yo les haría saber, ¿sí? Si puedo estar o no puedo estar, pero pues hasta el lunes yo ya tengo como claridad, ¿sí? Sobre si puedo estar estos 2 sesiones o una sesión más, eh, pero estaría pues ya pendiente como de los acuerdos que se realicen para el año entrante. ¿Eh? ¿Listo? Sí, propongamos de pronto algunas fechas. Yo no sé si para pensando nosotros en el asunto de cuántas vacaciones vamos a tomar, si nos vemos en alguna fecha de enero o ya directamente en febrero, no sé, ¿qué piensan? Por ejemplo, un sábado de enero, el último sábado de enero es el 25. Sí, Sábados estaría son bien. 28 y 28. Ujú. A mí me parece bien el 25 de enero. A mí también. Tocaría, voy a escribir entonces en el WhatsApp como los acuerdos a los que llegamos, a ver quién puede y quién no, y si no, pues nos movemos. Y decimos que nos ponemos en firme de acuerdo, ojalá que vengamos todos, ojalá que venga Daniela y tal, y Juan Camilo, los más que podamos, a ver si podemos decidir el próximo 14. ¿Es? Sí, yo creo. Bueno, nos vemos entonces en Ok, 8 días. listo. Chao, que estén bien. Adiós. Adiós, adiós.